Bueno, lo que nos toca ver ahora es los lenguajes compilados versus interpretados, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes, cuándo se usa cada uno, por qué se usa cada uno, cómo arrancar por cada uno y el ejemplo de cada uno. Entonces, digamos, el compilador, que es un programa más, está escrito en lenguaje ensamblador, traduce un programa fuente previamente escrito con su lógica, digamos, y lo traduce a un programa objeto, digamos. Esto se usa mucho, este concepto de programa objeto se usa mucho en Android, o en un programa objeto o en el programa propiamente dicho compilado, ¿no? Y esto es un tiempo de compilación, y el tiempo de ejecución lo decide el usuario cada vez que el sistema operativo ejecuta el programa de destino, ¿no? O sea, el usuario va a ejecutar ese programa, y en ese momento es donde se realiza el proceso de ejecución. O sea, está determinado por el usuario, eso es lo que quiero que se remarque. Entonces el compilador en sí es un programa, como decía, lenguaje máquina. El código objeto es un lenguaje máquina que se escribe en un archivo en formato comprensible para el sistema operativo. El código objeto es justamente la salida de lo que es el proceso de compilación. Y en el medio está lo que es el compilador. El compilador sí traduce toda la sentencia del lenguaje de alto nivel a una sentencia de bajo nivel. Generalmente en lenguaje ensamblador se traduce al lenguaje de código de máquina antes de la ejecución, porque la ejecución hemos dicho que la determinaba el usuario. Las decisiones se toman en tiempo de compilación y no en tiempo de ejecución, es decir, todo lo que se hace el proceso de compilación del código fuente se toma en tiempo de compilación, cuando el programador decide que ya está el programa listo para compilar. Entonces la ventaja es que conduce a un mejor rendimiento, pero no es necesario compilarlo o leer el programa completo cada vez que directamente se lee el lenguaje de máquina, que es mucho más rápido y a veces tiene un montón de optimizaciones. Y ahí es donde directamente se puede, ahí es donde va el mejor rendimiento, ¿no? Entonces se compila una vez, pero se ejecuta muchas veces, que esas muchas veces son las que el usuario decide. En proceso de compilación, entonces, más o menos un programa en C, un ejemplo es este. Tenemos una función swap, digamos, un lenguaje de alto nivel en C. Después tenemos el lenguaje ensamblador, que es el compilador. Ahí en el lenguaje ensamblador tenemos, por ejemplo, suma, tenemos carga de los registros de la memoria, tenemos almacenamientos, tenemos load, que es traer de la memoria los registros, tenemos saltos y tenemos muchas operaciones que obviamente lo hace el compilador, y un ensamblador, que es el assembly, digamos, ya lo ejecuta y una máquina de 1 y 0, es decir, ya está del lado del hardware, digamos. Ya ahí podemos hablar de voltios, digamos, de 5 voltios o 0 voltios, como esté configurada cada máquina. Por ejemplo, puede ser 5 voltios para un 0, o 0 voltios para un 1, o depende de cómo esté configurado. Y lenguajes compilados, ejemplo, puede ser, por ejemplo, C, que hemos visto recién, C#, Java, etcétera. Y después, como contrapartida, tenemos lo que es el lenguaje interpretado, que ya requiere de un intérprete para leer el código fuente, digamos. Es decir, no es que ya está compilado el programa, sino que lo
que hace el intérprete es directamente lo lee al código fuente como está escrito, y ahí es donde produce la salida. No hay un periodo de compilación en medio ni previo. Entonces lo ejecuta sin traducirlo, permite un enlace tarde y puede manejar el lenguaje en lo que las características del programa dependen de los datos de entrada. Y el intérprete es el lugar de control durante la ejecución. Ahí es donde, en el tiempo de ejecución, ahí es donde aparece el intérprete y lee cada línea de código, que en general es secuencial, y produce la salida. Entonces, un lenguaje interpretado implementa una máquina virtual cuyo lenguaje de máquina es el lenguaje de programación de alto nivel. El código fuente se ejecuta directamente, que era lo que decíamos, y la ventaja es que tiene mayor flexibilidad, es decir, uno puede transportar este código a cualquier máquina, digamos, y puede ejecutarlo ahí teniendo el intérprete correcto. Y tiene mejor diagnóstico porque tiene un mejor tratamiento de errores, manejo de errores. Y ejemplo de lenguaje interpretado puede ser los clásicos de web, son JavaScript y PHP, digamos, son los lenguajes que son interpretados. Y después está la tercera opción, que obviamente también bastante usado, que es el interpretado y el compilado, que bueno, ahí aparece un traductor, digamos, que el código fuente a un programa inmediato, y después va a una máquina virtual que conduce a la salida. La mayoría de las implementaciones incluyen una combinación de ambas para lograr la performance, digamos. Bueno, entonces hasta acá este video, ahí está la bibliografía donde saqué esta información. No olviden suscribirse, dejar los comentarios abajo y nada, y los espero en las próximas entregas.